Acción de tutela, Grupo 6, especialización en constitucional, Universidad Uniciencia. La acción de tutela. El grupo está conformado por César Lozada, Erika Quiñones, Oscar Rey, Antonio Espinosa y Liz Pinilla. La acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consolidación por un perjuicio irremediable. Es deber del juez constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, a saber que la legitimación de la causa por activa y por pasiva. Toda persona puede ejercer la acción de tutela para lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma mediante representante o apoderado judicial, agente oficioso, el defensor del pueblo o los personeros municipales. La inmediatez. La acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado a partir del hecho en que se generó la presunta vulneración del derecho fundamental. El requisito de la inmediatez tiene por finalidad preservar la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados, con el fin de orientar la labor del juez en la tutela. La jurisprudencia constitucional ha identificado 5 criterios que ayudan a determinar en cada paso el cumplimiento del requisito de inmediatez. Primero, la situación personal del peticionario, que puede hacer desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve. Segundo, el momento en el que se produce la vulneración, ya que puede existir casos de violación permanente del derecho fundamental. Tercero, la naturaleza de la vulneración, pues la demora de la presentación de la tutela puede estar relacionada precisamente con la situación en que el accionante vulnera los derechos fundamentales, pues sus derechos fundamentales. Cuarto, la actuación contra la que se dirige la tutela, ya que si se trata de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto. Quinto, los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima que se protege su seguridad jurídica. La subsidiariedad. El carácter subsidiario de esta acción impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos contra el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia del prejuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional. Mi compañero Oscar Rey, continúa, por favor. Sí, yo les voy a hablar sobre la acción de tutela contra providencia judicial. En la sentencia T367 del 2018 se define que la acción de tutela contra providencias judiciales procede siempre que se advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondos. Iniciamos con el defecto sustantivo, aquel que acontece cuando existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, o cuando el juez ha fallado con base en, primero, una norma evidentemente inaplicable al caso que se estudia, segundo, una norma inexistente, o tercero, una norma declarada inconstitucional. Otro es el defecto fáctico, que presenta cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión, porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y o denegó la práctica de alguna sin justificación. El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. También tenemos el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. El otro punto que tenemos es el error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Otra parte es la decisión sin motivación, que implica el cumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. También tenemos el desconocimiento del precedente, que es la hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Tenemos el último punto, que es la violación directa de la Constitución, que es cuando los eventos en que se procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una burda transgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. A continuación, el compañero César Lozada nos va a hablar. Buenas noches, compañeros. Vengo a hablarles de la acción de tutela contra sentencia de tutela, que en realidad resulta ser normalmente improcedente en la más de las veces, pues la Corte Constitucional siempre ha reiterado en sus múltiples ocasiones esta situación de procedibilidad. En sentencias como la SU, la sentencia unificada 627 del 2015, visto que se viola el derecho fundamental al debido proceso. Es así que las acciones de tutelas instauradas contra sentencias de tutela resultan improcedentes, solamente excepto, o hay una excepción, cuando no hubiesen sido revisadas por la Corte. En tal situación existiría una posibilidad de procedibilidad. Pero la Corte estableció algunos requisitos para la procedibilidad excepcional, en la que deben concurrir determinados elementos que requieren la actuación inmediata del juez constitucional para poder revertir o detener estas situaciones fraudulentas y graves. En la primera de ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia, y no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias bajo el argumento de obediencia ciega o las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta. Así que la acción de tutela procede excepcionalmente contra una sentencia de tutela cuando se satisfacen los siguientes requisitos. Solamente procederá cuando se satisfacen 3 requisitos que los determinó la Corte Constitucional. Que la primera sería: la acción de tutela presentada no compartiría identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada. El segundo requisito debe probarse de manera clara y suficiente, dice la Corte, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude. Hay que demostrar atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho. Y tercero, que no existe otro mecanismo legal para resolver tal situación. Esto es, que tiene un carácter residual. De esta manera, mi compañera Erika les va a compartir la siguiente acción, que viene siendo la acción de tutela contra actos administrativos. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Bueno, entonces continuamos con la acción de tutela contra acto administrativo. Vamos a tener en este momento pues la sentencia T-260 del 2018, el cual pues estableció que en reiteradas ocasiones la jurisprudencia constitucional, por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente a través de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin pues de dar soluciones a los conflictos con la administración y proteger los derechos de las personas.
Pero en esta misma sentencia la Corte nos dice que la tutela contra actos administrativos tiene una procedencia excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término de 4 meses a partir del fallo de tutela, y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte de un juez ordinario. Tenemos también pues la sentencia T-236 del 2019, donde la Corte recuerda que la persona que solicita el amparo deberá demostrar de forma suficiente la necesidad de la medida de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual se estructura siempre que, 1, que esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño. 2, que el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica altamente significativo para la persona. 3, se requieran medidas urgentes superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y pues a su vez atender las circunstancias particulares del caso. Y por último, las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia que eviten la consumación del daño irreparable. Entonces, seguimos con la acción de tutela contra particulares. La acción de tutela contra particulares. En la sentencia T-634 de 2013, la Corte Constitucional dijo que la acción de tutela procede contra particulares, pero ha establecido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela la solicitud de rectificación previa al particular, el cual resulta exigible respecto de los demás medios masivos de comunicación. Circunstancias de procedibilidad. 1. Cuando el particular presta un servicio público, el operador que brinda un servicio público, cualquiera que sea, dispone de una sólida infraestructura técnica, económica y humana que le sitúa en una instancia de poder y evidente asimetría frente al usuario, quien para tales efectos se halla en las condiciones objetivas de indefensión. 2. Cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo. Señaló los criterios para que de manera excepcional la acción de tutela proteja derechos colectivos. Estos son, en primer lugar, que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. En segundo lugar, el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva. En tercer lugar, la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas, sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y por último, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido igualmente un derecho de esta naturaleza. Tercero, cuando el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión frente al particular. Hace referencia al supuesto en el que, debido a las circunstancias fácticas concurrentes, una persona se encuentra impotente o sometida en relación con otra y, por tanto, se halla en la imposibilidad de defender sus derechos. Bueno, pues de esta manera damos por concluida toda la parte de acción de tutela de esta presentación. Muchísimas gracias.